Esta tarde nos encontramos con Monseñor Ángel Garachana. Pues igual que millones de personas en el mundo, millones de hondureños, nos encontramos tristes con esta noticia de la muerte del Papa Francisco. Y quién más que Monseñor Ángel Garachana para que hablemos tanto de este tema que sin duda nos toca el corazón. Monseñor, gracias por recibirnos acá en la Felipe Zelaya, para los que no saben que es su nuevo hogar. Realmente una tarde o un día de dolor, de luto para los católicos en el mundo. ¿Cómo debemos tomar esta noticia y qué mensaje le manda a todos esos hondureños que están sufriendo la muerte del Papa Francisco? Como dices, es un día de dolor, es un Viernes Santo, porque es la muerte de alguien y de alguien muy importante en la Iglesia y muy entrañable para los creyentes católicos, pero también muy significativo para el mundo entero. Pero es un dolor que nace del amor. Quien no ame al Papa de ninguna manera, quien no le interese para nada, ni sufre ni padece. Entonces es un dolor que nace del amor. Pero cuando el dolor nace del amor, va acompañado de la esperanza. Cuando se nos muere un ser querido, nos duele, porque le amamos. Pero ese mismo amor es el que nos invita a mirar más allá de la muerte. Y hay como que renace, brota la esperanza. Es un poco los sentimientos que yo tengo hoy y que también los animo a ustedes a tener. Sí, dolor por la muerte del Papa, por lo que significa para la fe de los creyentes, pero un dolor que nace del amor a Jesucristo, del amor a la Iglesia y el amor al Papa. Y entonces, en este lunes de Pascua de Resurrección, ¿cómo no renovar la esperanza? Jesucristo es nuestra esperanza. Dolor, amor, esperanza. Y cómo el Papa que olía a oveja, como él siempre lo decía, ¿cómo debemos honrar su memoria? Yo creo que la mejor manera de honrar su memoria ahorita es orando por él. Siempre que él terminaba sus discursos, sus saludos, concluía con estas palabras: oren por mí. Pero no era una fórmula que decía por decir, lo decía de verdad, de corazón, sintiéndolo, porque él era un hombre orante y él creía en la eficacia de la oración. Si nos hablara desde el cielo, nos diría: oren por mí, oren para que participe plenamente de la vida nueva del resucitado. Entonces, primero, orar por el Papa. Segundo, acoger, mantener, vivir y difundir su mensaje. Él nos habló de tantas maneras, con sus documentos, con sus palabras sencillas, con sus gestos, con su comportamiento. Nos transmitió una enseñanza sobre Dios misericordioso, sobre Jesucristo el buen pastor, sobre la dignidad humana, su dolor para con los pobres. Acoger este mensaje, guardarlo en el corazón y ponerlo por obra, siguiendo su ejemplo. Yo creo que esto, para empezar así, son dos actitudes, comportamientos que en este momento pues deberíamos tener: orar, acoger y seguir su ejemplo y sus enseñanzas. Y aún en sus últimas horas de vida, como lo mencionábamos anteriormente, Monseñor, él dio ese ejemplo de sencillez. Ayer, en el Domingo de Resurrección, cuando dio ese último mensaje, que realmente fueron palabras bonitas las que él nos dejó a todos. Y también ese recorrido que hizo por la Plaza San Pedro que usted me mencionaba, una despedida prácticamente. Yo tengo la sensación de que el Papa Francisco, en esta Semana Santa, él presentía su final. O sea, los médicos, al dar los informes, es una situación delicada. La enfermedad que tenía suelen decir que no es reversible, que la enfermedad ahí está, aunque se pueda tratar, pero que propiamente no hay un volver a recuperar. Como si él sintiera y ha querido hacer gestos. El Papa Francisco, para mí, entre otras cosas, ha sido el Papa de los pequeños gestos. Los zapatos negros muy usados que llevaba el día de su proclamación como Papa. El detalle, pues, el otro día de ir con su camiseta y un poncho, con qué sencillez, como un mortal más, como uno más,
como dice la carta a los Filipenses, Jesús se hizo como uno de tantos. Él no buscaba grandezas, buscaba pues la sencillez de Jesús. Salir a dar la bendición urbi et orbi, son detalles del Papa, de este Papa sencillo, de este Papa cordial, de este Papa cercano, queriendo ser como un reflejo, como una imagen viva del propio Jesucristo. Y todos estos cambios que también él hizo, incluso para lo que van a ser sus honras fúnebres, hubo cambios que no se han tenido con otros papas, pues. Sí, él ha realizado en la Iglesia muchos gestos que manifiestan precisamente ese cambio que él quiere, una Iglesia sencilla, al estilo de Jesús, una Iglesia humilde, acogedora. Él, el año 2024, revisó con especialistas toda la normativa para el funeral del Papa. Introdujo cambios significativos, por ejemplo, no quiero catafalco, no quiero los 3 ataúdes, que si ciprés, que si luego zinc, luego no sé qué, de madera sencilla, sí, que me entierren en tierra. Luego la frase Francisco, son detalles de esa sencillez personal que él vivió siempre y detalles también de esa iglesia sencilla al estilo de Jesús que él quería. Han pasado los tiempos quizá de una iglesia en que se expresaba con un estilo más mundano, diríamos. Papa Francisco tenía el espíritu del Evangelio. Él lo mostró antes de ser Papa, siendo Papa y en los últimos días de su vida, en esta Semana Santa y en la normativa que ha dejado precisamente para su sepultura. Monseñor, a su juicio, ¿cuáles son los principales legados que nos deja el Santo Padre? Pues hay unos legados más hacia dentro de la Iglesia y hay otros que, en mi manera de ver, tienen una repercusión mundial. Los que se refieren más hacia dentro de la Iglesia nos ha dejado el legado de una iglesia que él quiere no estancada, no una iglesia que amarra la barca en el puerto para seguridad, por miedo, una iglesia que se queda así como acomodada. Él, en sus palabras, dijo, quiero una iglesia en salida. Una frase que decía en Argentina, en Buenos Aires, y luego repitió de Papa. Prefiero una iglesia accidentada porque sale a la calle, a una iglesia enferma por encerramiento. Esa iglesia en salida, que sale a la vida, donde está el sufrimiento, la alegría, el progreso, la lucha de las gentes. Esa iglesia, pues, en salida. Ha querido también una iglesia de puertas abiertas. Dice, la iglesia no tiene que ser una aduana de control. Tiene que ser una iglesia como una madre. Acoge a los buenos y a los pecadores como Jesús. A Jesús le echaban en cara, pero si va con los pecadores. ¿Y para qué? ¿Para qué he venido? ¿Quién necesita médico? Lo mismo el Papa. Esa iglesia, pues, de puertas abiertas. Una iglesia misionera. Una iglesia que no se contenta con lo que ya ha logrado, sino que va siempre más allá, siempre más allá. Él lo ha expresado con sus viajes, como creo que han sido 47 viajes fuera de Roma. Esa iglesia misionera. ¿Qué más? Una iglesia, que él decía, un hospital de campaña. Una iglesia para curar heridas, para estar con los pobres, para ser misericordiosa, para ofrecer ternura. Y mirando al mundo, su sentido de diálogo entre todos, su capacidad de acogida, de comunión, de reconciliación entre todos. Esa carta famosa, Fratelli Tutti, todos hermanos, trabajemos por la fraternidad universal. Y le dolía en el corazón todo lo que atentaba contra esa fraternidad, como es la injusticia, la inequidad, la pobreza y como es también la violencia hasta el extremo de las guerras. ¿Cuánto ha sufrido por la guerra? ¿Cuánto ha pedido por la paz? Algunos de los mensajes que el Papa nos deja para que continuemos al interior de la Iglesia y ofrecidos también, creo, que a la sociedad, al mundo entero. Monseñor, usted tuvo la oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí por primera vez en Aparecida, en la Conferencia General de Aparecida, y en el mes de mayo, creo que fue 2007,
participó él, era presidente de la comisión que redactó el documento. Yo también participé, fueron creo que como 3 semanas, ahí le conocí por primera vez. Luego le conocí cuando los obispos de Honduras, hace como media docena de años, tuvimos lo que se llama la visita al Límina, que es la visita a la Santa Sede, se va pasando por todos los dicasterios y se tiene el encuentro con el Papa. Ahí nos recibió, estuvimos como 2 horas con él platicando, le íbamos informando, nos cortaba y nos hacía preguntas, etcétera. ¿Qué más? En Panamá, cuando la Jornada Mundial de la Juventud, ahí también estuve con el Papa, y el encuentro, digamos, más personal y más significativo fue una entrevista personal larga que me concedió a solas con él en su casa de Santa Marta. Ahí estuve con él, yo creo que fue como 1 hora, platicando un poco de la Iglesia en general, de la Iglesia de Honduras, de mi ministerio, bueno, compartiendo un poco fraternalmente como hermanos en el episcopado y como hijo del padre y hermano Papa Francisco. ¿Y qué recuerda de esa plática que tuvo? De esa plática sí recuerdo todos los temas que tratamos, con sencillez, con cercanía. Él me escuchaba con atención, me hacía preguntas, me daba consejos, me daba orientaciones. He querido, he apreciado mucho al Papa Francisco, he sintonizado cordialmente con él, he sintonizado con sus mensajes, con su deseo de renovación a la Iglesia por amor. He sintonizado con ese deseo de un mundo de fraternidad. Como a él me duelen los pobres, los migrantes, y sintonizo también con él en ese sentido de Dios. Él era un hombre arraigado en Dios. Monseñor, sin duda era un papa diferente, un papa, yo considero hasta irreverente en algunas cosas, en sus posiciones, en sus frases, en sus mensajes, pero mensajes que calaban realmente. Cuéntenos un poco de cómo toma usted o en qué momento se da cuenta de que el papa fallece hoy. ¿En qué momento? Bueno, este fin de semana, para los que no saben un poco de mis últimos de año y medio, cuando ya dejé de ser obispo de San Pedro Sula, pero la mayoría sabe que decidí quedarme en San Pedro, no quise quedarme en España, quedarme en Honduras, hacerme hondureño, tengo ya mi documento nacional de identificación, y quedarme en San Pedro y venir a vivir acá en el sector de la Ribera Hernández con los misioneros claretianos. Aquí estoy colaborando con ellos. Esta Semana Santa ha sido activa. Entonces, el sábado santo tuve 2 vigilias de 6 de la tarde a 11 de la noche. Estaba un poco cansadito. Ayer domingo tuve 4 eucaristías también. Ya terminé el día cansado, ya me acosté a las 11 de la noche y dije, bueno, mañana cuando el cuerpo me diga, pero hasta las 6:30 no me desperté. Entonces vi que tenía unas llamadas, pongo siempre HRN mientras me aseo, y ahí estaba hablando Monseñor Óscar. Ahí entonces me di cuenta de la muerte del Papa, serían como las 6:45 así de la mañana. Esa hora se dio. ¿Qué fue lo primero que hizo usted cuando lo supo? Lo primero que hice, orar por el Papa. Padre misericordioso, Padre, te pido por el Papa Francisco. Tú lo elegiste, tú lo amas, tú sabes, Padre, cuánto te he amado. Te pido que lo acojas en tu gran misericordia, que participe plenamente de la resurrección del Señor. Parece que el Papa Francisco no quiso morirse ayer para no ser primera plana, que la primera plana fuera la resurrección del Señor, pero se murió en el amanecer del lunes de Pascua. Entonces oré para que participe de la resurrección del Señor. Ese fue mi primer pensamiento, la oración por el Papa Francisco y por la Iglesia. Para la Iglesia Católica, ¿qué significado tiene la muerte del Papa, ese impacto que va a tener? ¿Esperemos cambios con el nombramiento de un nuevo Papa? ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Yo sé que estas semanas los medios de comunicación, los que dan la noticia y quizás se busca un poco llamativa, va a ser noticia, que si el papable que si el otro, que qué va a ocurrir, a quién van a elegir. Sí, especulación. Sí. ¿Qué va a ser de la Iglesia? El nuevo Papa va a seguir con la línea de Francisco. Todo eso son suposiciones. Quienes realmente tenemos fe, sabemos que la Iglesia es de Dios. La Iglesia es de Dios. De tantas anécdotas como se cuentan del Papa Juan XXIII, de tantas, una de ellas es esta.
que una noche antes de acostarse estaba preocupado, la iglesia, los problemas, y estaba paseando en su habitación. Y en un momento se echó las manos a la cabeza y dijo: la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Y dijo: Juan, a dormir tranquilo. La iglesia es de Dios. Entonces yo tengo esa confianza. Jesús lo dijo, la iglesia no será abandonada, no prevalecerá el mal sobre ella. Hay que vivir los creyentes en este momento esa fe en Dios y que la iglesia es de Dios. Y Dios la cuida y lo hace también a través de las mediaciones humanas. Por eso yo ahora creo que es el momento de renovar nuestra comunión de fe con la iglesia, de orar por la iglesia, de orar por los cardenales que van a elegir al Papa para que lo hagan en conciencia y buscando el mayor bien de la iglesia, sabiendo que dentro de los cardenales hay diversas opiniones en cosas opinables, porque lo fundamental de la fe pues lo vivimos en comunión, pero luego hay muchas cosas opinables, líneas de acción, etcétera, que son legítimas. Entonces yo estoy sereno, yo tengo confianza en Dios que guía a su iglesia y tengo confianza en los responsables de la iglesia. Los últimos papas que hemos tenido, desde Pío XII, Juan XXIII, cuando murió Pío XII, ¿y qué va a ser ahora? ¿Y qué va a ser ahora? Pues del Papa Pío XII alto y espigado vino el Papa bajito y rechoncho Juan XXIII. Y decían, bueno, va a ser un papa de transición, y convocó un concilio en la que nos lió en la iglesia. Entonces, cada papa tiene su personalidad, el que venga tendrá su personalidad, estará en continuidad con la tradición, amará a la iglesia, defenderá la fe de la iglesia y recogerá todo lo que hay y lo relanzará para que la iglesia siga caminando guiada por el Espíritu, y el Espíritu a través de las mediaciones humanas, con fe, con amor, con esperanza. Monseñor, usted es un obispo, pues los que conocemos el trabajo que usted ha hecho en la iglesia, más que todo acá en San Pedro Sula y a nivel, o sea, de Honduras, realmente un trabajo importante, un trabajo con olor a oveja, como yo les digo. Compartía mucho esa forma de trabajar del Papa porque es bastante parecida. ¿Qué mensaje le da usted ahorita al presbiterio, a los obispos? Seguir por ese camino, seguir ese trabajo misionero en la calle realmente. ¿Cuál es ese mensaje para Bueno, es un poco atrevido de mi parte dar consejos a los obispos de Honduras, a todos los presbiterios de las 11 diócesis. A lo largo de los casi 29 años de mi ministerio episcopal en San Pedro Sula, pues yo a los sacerdotes les he dado muchos consejos, orientaciones, criterios, pero respondiendo pues a tu pregunta y a esa frase del Papa, ser pastores con olor a oveja. Bueno, yo de niño ayudaba a mis padres cuidando las ovejitas, cuidando los corderitos. Aquí detrás hay un cuadro de mi pueblecito donde nací, que tiene ahí en la portada, y que fue el único que se trajo unas ovejas. Cada uno huele a aquello en lo que está. Uno está con vacas, huele a vaca, está con ovejas, huele a ovejas, está pues en un lugar de trabajar con pieles, huele a los productos químicos. Quien está con la gente, pues tiene el olor de su gente. El Papa decía, tenemos que estar en medio de nuestros fieles, no al margen. Dirá, unas veces delante guiando, otras veces en medio acompañando y otras veces atrás empujando un poco con el bastón, con el báculo, vamos, avancemos. Pero el Papa, para los sacerdotes y los obispos, es ejemplo de un pastor cercano, de un pastor misericordioso, de un pastor que quiere a sus ovejas, que quiere a su pueblo, que promueve la participación de todos, que no es un pastor dictatorial, está con el pueblo, ama al pueblo, anima al pueblo a participar todos los fieles laicos. Pensemos en la diócesis de San Pedro Sula, delegados de la palabra, catequistas, animadores de comunidades, promotores sociales, todos los laicos. Esa figura, pues, del Papa Francisco, que para mí no es otra que la figura de Jesús. Ha querido el Papa Francisco, si nosotros le imitamos, es reproducir en nosotros los rasgos de Jesús, buen pastor, que da la vida, el siervo, que se pone a lavar los pies a los discípulos, que se hace sencillo, humilde. Papa Francisco nos deja un gran ejemplo a los sacerdotes y a los obispos.
Gracias, Monseñor, por compartir con nosotros. Sabemos lo ocupado que usted está, a pesar de que como dijo, usted mencionó, dejó pues de ser obispo, ahora es obispo emérito, pero tiene quizás más trabajo que antes, por lo que veo. Entonces, realmente agradecerle este espacio y que para que nos despidamos de los fieles, de la feligresía, de toda esa gente que nos ve. ¿Qué mensaje les da ya para finalizar ahorita con todo lo que se viene pues en la Iglesia Católica? Bueno, a todos ustedes que me están viendo y escuchando, sean católicos, sean cristianos de otras confesiones, sean personas de buena voluntad que han admirado al Papa Francisco por su lucha, esfuerzo por la paz, la justicia social, los pobres, a todos ustedes les envío primero mi saludo desde mi nuevo lugar geográfico y mi nuevo lugar de obispo emérito. Los animo a vivir de la fe. El justo vive de la fe. Fe en Dios, fe en las mediaciones de Dios en su Iglesia y fe también, confianza de unos en otros. No dudemos de unos de otros. Vivamos esa comunión, ese apoyo fraterno. Amor. El Papa Francisco ha sido un papa de corazón, de misericordia, de ternura, de amor. La sociedad está perdiendo corazón. Pongamos corazón en las cosas, pongamos corazón en las relaciones familiares, sociales, amor, ternura, corazón y esperanza. Estamos en el tiempo pascual. No nos desanimemos, las pruebas son muchas, en la sociedad, incluso en la Iglesia, en mi familia, en la tuya. No perdamos el ánimo, no perdamos la esperanza. Porque sin esperanza entonces estamos perdidos, no hay camino, no hay dirección. Pero con esperanza todo es posible ir construyendo un cristiano nuevo, una familia nueva, una Honduras nueva, un mundo nuevo, semejante a ese reino de Dios, reino de justicia, de paz, de fraternidad y de vida.